Hablas de una manera tan bella, tan increíble, de una manera que nutre el alma. El Señor se quedó. Ahí fue tallado mi ego. ¿Y por qué no golpeó tu ego a vender pescado? Se nos quedó el jugo ahí. Se pudrió el jugo. Ay, Dios mío, Se ¿qué agrió jugo era? de naranja. De naranja. Se agrió. Empezamos en un centro comercial y llegamos a tener clientelas en 3, 4 centros comerciales. ¿No pasó por tu mente, ay no, yo voy a dejar esto, lo quiero dejar? Aquí vamos a tener un restaurante. Aquí vamos a tener un restaurante. Mira, mi restaurante va a ser así y va a tener este color. Y ahí estuvo. Y allí estuvo. Yo conseguí un local allí. Miren esta belleza, infiltrada. Vamos a llevar música cristiana. Y vengo, yo volteo así de una vez y digo, oh, no vale. Vamos a llevar una salsita, un merenguito, una gaitica. Cuando uno, como tú dices, procesa el ego, cuando Ajá. uno lo calma, Ajá. lo doma. Sí, lo doma, porque hay Todo que fluye. dominarlo. Sí, no hay que dominarlo. Eso que no, que ya yo no soy egocéntrico. No, 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 olvídate, no. eso Eso hay que está dominarlo. ahí, eso es lo que está es ahí. Puede fluir en cualquier agua. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Hoy en casa tenemos a Falcón. Ay, ¡Qué belleza! gracias. Jocelyn Medina, gracias. Un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas Gracias gracias. por querer que se conozca tu historia. Gracias por compartirla. Muchas gracias. ¿Eres héroe de tu propia historia? Sí, soy héroe de mi propia historia. Claro que sí. Sí, señor. Esa es la primera pregunta. Sí, señor. ¿Viste? ¡Qué belleza! Gracias por decir que sí, porque sí. Todos llevamos un héroe dentro. Sí, Algunos lo hemos definitivamente. explotado, algunos no lo hemos explotado. Pero sí, cuando superamos cosas, cuando atravesamos el miedo Así y es. nos atrevemos a hacer algo que tal vez nunca nos imaginamos que lo íbamos a hacer, Ujú. somos héroes. Así es. ¿Verdad? Así es, definitivamente. Jocelyn Falcón. Sí, Falcón. Punto fijo. Ella me aclaró. Cuando yo dije, ay, Falcón, ella de una me dijo, Corono, punto fijo. Punto fijo, porque siempre nos dice, coreana, no, paraguanera. Paraguanera. Paraguanera, sí, señor. Mira, yo no conocí ni punto No fijo puede ni ser. Falcón, sí, qué cosa. Siempre me quedé Te con ganas perdiste de algo de ir bueno, allá pronto, a alguna nuestro- vez, algún a nuestro día, mejor desierto. dicho. Sí, pues sí. Ujú. Mi Jocelyn, háblame de esa chama en punto fijo. Ok. ¿Cómo comienza esta historia, esta chama en punto fijo? Wow. Bueno, Scarlett, primeramente muchas gracias por esta ventana, es fantástica, Gracias. es un honor estar aquí y verte, qué hermosa eres. Tan bella, Gracias. gracias, mamá. Ok, bueno, fui hija única hasta los 15 años. Mami y papi tuvieron a mi hermana Oh. cuando yo tenía 15 años. Wow. Sí, yo tengo 52 años y mi hermana tiene 36. Imagínate, claro. Y mi hermana es más hermana de mi hija que Que tía. tuya, que tía, Sí, claro. señor, porque ellas son prácticamente contemporáneas. Mi hija tiene 30 y ella tiene 36, mi hermana. Entonces, Pero somos- tú pareciste joven. no, yo sí. Sí, tú. Sí. Y 30 años. Sí. Claro. ¿Ves? Entonces, bueno, fui hija única Hasta los 15. hasta los 15, pero mi mamá no trabajó sino hasta que yo tenía 12 años de edad. Y ese tiempo me permitió ser una niña que siempre exploré dentro de los libros. Ah. Y siempre usé mucho la imaginación porque mis dos mejores amigas, una se mudó con Papá Dios ya en el Ok. año 2007, la otra está ahorita en el Táchira. Y bueno, cuando ellas no estaban, sus abuelas vivían una al frente y la otra al lado de mi casa. Cuando ellas no estaban, no me quedaba que jugar, sino conmigo misma. Claro. Entonces usé mucho la imaginación y hoy día, con mis 52 años de juventud acumulada, Juventud acumulada. Sí, señor. Yo tengo 51 años de juventud Sí, acumulada. también. somos jóvenes con años acumulados, más Exacto. nada. Sí, Me señor. gusta. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre he cultivado los sueños. Siempre he alimentado los sueños, la imaginación. Creo que es la tierra fértil para lograr tu propósito. Claro. Es el plano inicial. Cuando tú sueñas con algo, ya inmediatamente tú estás sembrando las bases, los fundamentos para el propósito que quieres alcanzar. Por eso dicen que es tan importante, sobre todo en una era donde manda la tecnología, ¿no? Ujú.
preocupante para nuestros chamos. Exacto. Una herramienta de trabajo importante para Sí, muchos. definitivamente. Es importante los momentos de aburrimiento, porque Sí. ahí la creatividad, ¿no? Sí. Tiene que, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo juego? ¿Cómo? Ajá. Entonces yo creo que eso es importante, ¿sí? Sí. Bueno, ahorita que hace poco me estrené como abuela, mi nieto tiene 1 año, cosa bella, hermosa, Felicidades. gracias. Yo le digo a mi hija y le digo a mi hermana, que mi sobrinito también lo que tiene son 4 años, no embotellen el genio. De eso Ay, escribo qué también. lindo, No mira. embotellen el genio. No lo embotellen entregándole un dispositivo electrónico que Claro. lo que haga es transformarlos en unos zombies cibernéticos. Sí. Vamos, oye, la música, pónganlos a dibujar, el deporte, que jueguen, Sí. que se ensucien, que exploren, que puedan despertar ese genio. Sí. Porque, ¿cómo fue que dijiste al principio? Todos tenemos la capacidad, pero unos lo tienen dormido. Sí, en efecto. Sí. Yo creo que ese Yo genio creo que está ahí. sí. Es que todos, mira, cuando Dios sopló aliento de vida, no lo hizo sobre unos o sobre algunos, sobre el evangélico, Estos sí, católico. estos no. No, sobre Fue toda la todo. creación. Somos Pero ya depende de portadores. uno. Exacto, somos portadores de la chispa divina. Claro. Tú decides si la enciendes o no. Mamá y papá presentes. Sí, total. ¿Estudiaste? Sí, soy técnico superior en turismo, más no ejercí. Ay, ya yo me emocioné. No. En turismo, pero qué bonito. Sí, pero no ejercí No. porque... Pero te gustaba, o sea, ¿cuál era Mira, tu idea? ¿Cuál era tu idea cuando comenzaste a estudiar eso? Mira, no fue una opción totalmente parcial de parte de mí. Vino más porque yo quería estudiar, ya era madre, estaba casada con el papá de mis hijos. Dios mío, pero tú sí todo muy joven. Sí. ¿A qué edad te casaste? A los 21. Sí. Ajá. Entonces, yo quería que estudiáramos, que sacáramos una carrera y le pregunto que qué quiere estudiar para que no me ponga trabas. Me dice turismo. Ah, bueno, no me queda de otra. Entonces, eso estudié. Gracias a Dios, logré culminarlo. ¿Y te gustó? Sí, más sin embargo, siempre No era no te llenaba. No, siempre me incliné más hacia la enseñanza. Okay. Estuve 17 años trabajando en una biblioteca de la Escuela Técnica Industrial. Saludos a los haitianos. ¡Ah, qué lindo! Sí. 17 años. 17 años, desde los 18 años. Yo recuerdo que cuando llegué a la biblioteca de la Escuela Técnica, el director en ese entonces me decía, tienes que decir que tienes 25, porque hay chicos aquí mayores que tú. Y yo, ok. Entonces, mira, el mundo que me encantaba, los libros. Los libros. Luego, los comías. Luego di 5 años clase a través de que saqué un componente docente en el INSE. Ok. El INSE que conocíamos. Sí. Que era una maravilla. Claro. Bueno, y que yo espero que algún día brille como brillaba en ese momento. Hecho está. Sí. Entonces, bueno, di clase, luego que me divorcio. ¿Pero diste clases de qué? Ah, ok. ¿De qué? Ok, la parte de lo que llamábamos el desarrollo del componente docente para los chicos que van a entrar a PDVSA, Okay. los menores de edad. Ellos no solamente, ellos iban a entrar haciendo ya sea secretaria o los chicos que iban a las áreas de los talleres, Oh, wow. pero ellos necesitaban lo que era el complemento, atención al público, desarrollo interpersonal, ya no me acuerdo, eso hace tanto tiempo. Pero ¿y tú te encargabas de educarlos en ese sentido? Sí, yo fui instructora. Tú fuiste la instructora. Instructora académica, porque esa es la formación con la que nos prepararon en el INSE para poder ejercer y dar esas materias. ¿Y te encantaba? Me fascinaba porque tienes esa siempre, pedagogía, esa paciencia, sí, ¿no? Y la capacidad de lograr conectarme con ellos. Es más, en la escuela, como era tan joven, yo veía como compañeros de trabajo míos eran comadre, la secretaria con la profesora, aquel, salían. Y yo no encajaba ahí porque yo era más chiquita. Más chiquita. Entonces, mis amigos eran los alumnos. Ah, y hasta bueno. el sol de hoy tengo amistades. Aquí tengo un gran amigo, José Ángel Revilla, que es una maravilla, es mi amigo. Él es un estilista espectacular y Mira sigue siendo mi amigo. Lo conocí en el colegio. Ay, yo mira qué bibliotecaria y lindo. él en el colegio, estudiando.
Qué bonito. Entonces, bueno, y ¿qué te puedo decir? Dar clases para mí es una bendición, de verdad, enseñar es una bendición. Qué belleza. Sí, sí, ¿Qué definitivamente. sucede? ¿Qué pasa? Que tienes que salir de Venezuela o que decides, tomas esa decisión de irte Bueno, de creo Venezuela. creo que ahí sí te puedo decir que es como el común denominador de casi todos. Unos con una condición más grave, otros por la condición que hay para todos, que es la situación país. Se sumó un conflicto que había con respecto a que me quisieron quitar mi casa. Me quisieron expropiar mi casa. ¿En dónde? En Paraguaná. En Paraguaná. Sí, en Maravén específicamente mi casa. Entonces se llevaron una serie de conflictos, una serie de situaciones que me obligaron a tener que salir de ahí, pero yo me fui con mi mamá y mi papá. O sea, yo le dije a mi esposo, nos llevamos a los viejos porque aquí no los dejo. Yo dejaba a mis viejos y yo sabía que quizás yo no los iba a ver por la misma situación. ¿Y los hijos dónde estaban en ese momento? Mi hija estaba en Ecuador y mi hijo sale, luego, al menos de un año de yo haberme ido, también se va mi hijo, que estaba con su papá en ese momento. Pero tus hijos salen por situación país. Sí, bueno, ¿También? mi hija apenas se graduó de abogado, se fue a Ecuador. Ellos tomaron esa decisión Sí. y después sale el varón. Y luego él se viene para acá, para los Estados Unidos. ¿El varón sale primero para dónde? A Ecuador. A Ecuador Y luego, con su hermana. Exacto. Y luego se viene para acá. Para Estados Unidos. Sí. ¿Y tú para dónde te vas? Inicialmente, cuando salimos, nos fuimos a Ecuador. Okay. Desde que llegamos, yo le decía a mi esposo, porque a pesar de que soy... ¿Tu esposo? El esposo está aquí en el estudio, está aquí con... Él está aquí con nosotros. ¿Conoces a tu esposo en Venezuela? Sí. Ah, sí. él está contigo en toda esta travesía desde Venezuela. Sí, señor. Okay. Yo lo conozco en una reunión escolar porque él era viudo y fue a la reunión escolar y yo, que fui a la reunión escolar porque a la niña le correspondía. Ahí lo conocí. Me estuve echando los perros. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y tú digna? ¿Tú no, no? yo no. Otra vez no, decía yo, no. No quiero más esto. Y un hombre con hijos, no, menos, decía yo. Pero tú también tenías hijos, ¿qué es ese pero egoísmo? bueno, tú sabes cómo somos nosotras, fastidiosas. Entonces, Le costó. Al hombre le costó. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. Pero sí. Me ganó por el lado de que él empezó a brindarme la palabra. Él empezó, ya yo iba a una iglesia evangélica con mi cuñada. Ok. Pero él empezó a hablarme de la palabra, él fue muy inteligente, él no me echó los perros directamente. Compartían la misma iglesia. Él no me decía, yo quiero algo contigo. No, nada. Él fue muy inteligente. Y entonces, como creo que eso fue lo que me ganó, porque enamoró mi mente sí. Y definitivamente eso fue en red, enamoró el corazón. Claro, entonces, claro. Bueno, ahí... ¿Compartían iglesia? No. Pero tú eres evangélica. Sí, okay. sí. Yo soy... ¿Y él también? Sí. Ah, claro. Una estrategia. Sí. Bien. Sí, una estratega totalmente. Y entonces se casan. Sí, nos casamos años después, porque nos casamos en el año 2013, en agosto del 2013. ¿Y cuándo salen de Venezuela? En el año 2020, perdón. En el 2020. Finalizando el año de la pandemia. Sí. No, salimos de Venezuela. Así que tú viviste la pandemia en Venezuela. En Venezuela. La temporada de pandemia para mí fue algo inusual. ¿Cómo estuvo eso? Porque en ese momento, ¿en qué estabas trabajando antes de pandemia? Ok, qué bueno que preguntas eso. Cuando trabajaba para el laboratorio a través de un outsourcing, porque trabajé para un laboratorio médico en el área de nutrición, como trade marketing, en el área de merchandising, para todo lo que era la promoción de los productos de niños. Entonces, cuando unos 3 años antes de salir, 3, 4 años, mira, vino el declive económico. Nos dicen que si nos queremos ir con el laboratorio, bueno, se van a mudar muchas cosas, se van a ir o a México, a Colombia. Para mí no era una opción, estaba recién casada, mi niño pequeño era muy niño, todavía no se había graduado de bachillerato.
Ok. Entonces, para mí no era una opción. Bueno, definitivamente perdimos el trabajo, 7 años trabajando con ellos y me quedo sin trabajo, Sí. que ese fue un trabajo al cual yo entré apenas inicié mi proceso de divorcio. Ok. Entonces, era un trabajo que me generaba estabilidad. Porque ya se había terminado también el trabajo como docente, como Sí, profesora. yo como- renuncio al colegio. Tú renunciaste. Me gusta, qué bueno que me preguntas eso. No, pero es que todo tiene una continuidad Sí. porque ajá, Sí, es tu historia. sí. Cuando a los 18 años, la abuela de mis hijos, que la quiero muchísimo, ella me ofrece el trabajo en la biblioteca de la escuela técnica, porque ella en ese momento tenía un cargo en el área, era directora de un colegio y también tenía un cargo en la parte ministerial. Entonces, yo me acuerdo que yo le digo a ella, como la primera semana que llego de trabajar, y me dice, yo le digo, ajá, señora Gladys, ¿hasta cuándo voy a trabajar allí? Estoy hablando de que yo venía de haber trabajado a través del INSE, porque también salí del INSE, hice mis cursos de secretaria y como menor de edad, donde di clase, yo también venía de allí. Claro. Entonces también hice mis pasantías en PDVSA y todo eso. Entonces cuando tengo ese periodo que ella me dice, bueno, hija, no, tranquila, como a 56, 60 años. Oh, wow. Y yo, ok. Entonces cuando llego a mi casa... ¿No te gustó eso? Por supuesto que no. Cuando llego a mi casa empecé a llorar. Yo no quiero estar hasta los 60 años. Quiero pedirle perdón a la gente que yo llamaba vieja a los 50, porque yo ahora me doy cuenta que estoy en la flor de la vida a los 50 años. Sí. Pero a los 50 años yo decía, mamá, cuando esté vieja, Sí, chuchumeca, claro. es que voy a salir de ahí. Sí. Entonces, mira, para mí fue un conflicto total eso. Y sin embargo, tuve 17 años. 17 años en la escuela. Cuando me divorcio, también me divorcié de la escuela. Dije, no más. ¿Cortaste con todo? Sí, yo quiero un cambio total. Entonces, ya era tiempo. Entonces, fue cuando entro en la visita, en la parte de la visita médica. ¿Ve? Y bueno, fue una experiencia fantástica, viajar, Claro. los congresos, la preparación, la formación que allí uno obtiene, el fodearse con tantas personas en otro nivel, Sí. con otras fuentes de información que te enriquecen. O sea, fue una cosa maravillosa. Fueron 7 años maravillosos. Y se me cayó el castillo, así, de la noche a la mañana. Lamentablemente. Se volvió de arena y se deshizo por la situación que estaba pasando en ese momento Venezuela. Sí. Total. Y entonces, ¿qué decides? ¿Decides quedarte porque no era opción? Sí, irte no era en ese opción momento? irse. Todavía Diego, mi hijo menor, estaba estudiando la secundaria, no había terminado. A los pocos años mi hija también estudiaba en la universidad, todavía no había terminado. Ella se gradúa como abogado en el 2017 y se va. Y bueno, en ese interín hice de todo, Scarlett. ¿Qué hiciste? Sí, al punto que nosotros salimos, mi esposo y yo, a vender pescado con una camioneta, la camioneta de él, una camioneta y mi carro sin gasolinas en el garaje de la casa. Y teníamos que darle a pie, ¿qué te digo? 1 hora a pie. Porque en esa época la gasolina no estaba. Creo que todavía no está. No, sí, ya está. Sí, sí, okay, otras condiciones, bueno. Pero sí está. Okay. Bueno, hasta donde yo estuve el año pasado. Okay. Estuve el año pasado en Venezuela. Entonces, bueno, y entonces a vender pescado. Sí, a vender pescado. ¿A pie? Sí. Y yo llegaba a mis vecinos, pero entonces tenía amigos que los llamaba. ¿De dónde sacaban los pescados? Una amiga que los traía y me los ponía, como decir, a consignación. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! Sí, entonces... Si tú ganabas comisión de la venta. Sí, claro, y me quedaba con pescadito también. Para mi mamá y mi papá, que quien les hacía llegar, y para mí. Ok. Entonces, bueno, mira, nos reinventamos eso. Me tocó ser gerente de zona de una marca de cosméticos. Ok. Ahí fue tallado mi ego. Fue triturado mi ego. Ok. ¿Qué quiere decir gerente de zona de cosmético? Ok, gerente de zona de cosméticos es que viene y te nombran a ti. Suena muy bonito, muy grandote, pero la verdad es que... No sé, a ver, cuéntame. No es como te lo dibujan en ese momento. No sé ahorita, con mucho respeto. Sí, claro, por supuesto que sí. Me dicen, usted va a ser gerente de zona de esta marca. No voy a nombrar la marca. Ok, de esta marca. No, nómbrala rapidito. Ok, Jade. Entonces...
como ver Avon, Avon. No, tranquilo, estoy tratando de recordar si lo había alguna vez. No sé. Me puede ser que sí. Yo tenía las mujeres. Era como esa onda, ok. Teníamos las mujeres, le dábamos conferencias, pero yo tenía que patear la calle, andar Con en el ese catálogo. carro, buscando los catálogos, el pedido. Entonces, cuando me venden esta oferta de trabajo, me pintan, no, mira, como ya tú vienes de la visita, es algo parecido, ¿qué tal? No, no se parece en nada. Esa es la hermana pobre de eso. Del otro. Entonces golpeó mi ego. Pero ¿Qué sentiste? ¿Qué te sentías? Eso golpeó Pero mira la cosa, ¿eso golpeó tu ego? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Y por qué no golpeó tu ego a vender pescado? Oye, porque ya me había procesado primero esto. Gracias a lo que me pasó con Jade, pude hacer lo del pescado. Porque lo del pescado vino después. Sí, vino después. Lo primero fue Jade. Sí, creo que lo había guardado en el subconsciente y por eso no lo saqué primero. Por eso no lo había... Sí, creo que lo tenía guardado ahí en el pocket del subconsciente. ¿Qué sentías cuando ibas caminando con tu catálogo y tenías que tocar la puerta? Bueno, no iba caminando, ahí todavía tenía cargaba el carro con gasolina. ¿Pero qué pasó por ti? ¿Por qué dices que golpeó tu ego? Oye, yo vengo de hablarle de productos médicos a los médicos. Sí. Yo vengo de hablarles a los farmacéuticos. Yo vengo de estar en conferencias que íbamos a diferentes partes de diferentes países de Latinoamérica. Fuimos a Punta Cana, a Ecuador, a Cancún. O sea, te estoy hablando que ahí me metí en los barrios porque las mujeres que más venden esos productos son las de los barrios. Entonces, después de andar toda, voy a usar una palabra muy coloquial venezolana, emperifollada. Emperifollada. Sí. Emperifollada quiere decir bien arregladita, toda coquetica, como estamos ahorita. Sí, señor. No, ahí andaba como un pastelito, toda sudada. Claro. Toda, pateando la calle. Sí, chama. Entonces, bueno, yo después entendí que era Dios que estaba procesando eso, porque ningún trabajo es deshonra, un trabajo honesto deshonra. Ninguno. Y de eso estoy hablando hoy día, porque yo aquí en los Estados Unidos limpio casa. Imagínate. ¿Ok? Y cuando hablo de limpiar casa es que le limpio el toilet a los americanos. Exacto. Entonces, vamos a estar claro. Entonces, en ese momento que te diste cuenta que tu ego estaba golpeado, ¿no pasó por tu mente, ay no, yo voy a dejar esto, lo quiero dejar? Sí, muchas veces. Creo que todos los días lo decía que lo iba a dejar. ¿Y lo llorabas y lo sufrías? Sí. Todos los días pensaba en dejarlo, en abandonar. Cada vez que llegaba el cheque volvía a recapitular y decir, no, aguanta un poquito, aguanta la pela, vámonos, aquí sí se puede, Jocelyn. ¿Qué beneficio sacaste de esa experiencia? ¿Sientes tú que sacaste de esa experiencia? Definitivamente valorar todos los momentos, porque en ningún momento, siempre y cuando tú no deshonres tu propia ética y tu persona, toda situación te ayuda bien. Toda situación te ayuda bien, te ayuda a crecer, es una retroalimentación. Conocí mujeres con una nobleza increíble y eso es la otra compañera mía de la otra zona, que es una amiga, es una mujer de verdad resiliente y eso me quedó, ver mujeres en su ámbito, en su escalafón social, empoderadas, porque ellas se creían las diosas del momento vendiendo su catálogo y su producto, y ellas llegaban con ese orgullo, y ver eso y hoy recordarlo, en ese momento fui una inmadura, pero hoy que ya tengo un poquito más de inteligencia emocional, puedo valorar lo que vi en cada una de esas mujeres. Pero yo siento que no, creo, y me puedes corregir o me puedes dar tu opinión, Jocelyn, que no es inmadurez, es que somos humanos. Sí, definitivamente. Y a veces cuando las situaciones cambian tan radical y de una manera tan fuerte, nos golpea, porque nos sentíamos cómodos donde estábamos. Sí. Y el que está allá arriba nos voltea a la media. Sí, señor. Y te quedas, ¿qué? ¿Qué pasa? Obviamente, yo soy de las que piensa que todo cambio siempre tiene que ser para mejor. Sí. Pero depende de la actitud de nosotros. Sí. Mientras tú hacías esto deja de tu actitud y tu pensamiento estaba enfocado en salir y que esto era momentáneo, o en algún momento dijiste, Dios mío, ¿será que me vas a dejar aquí
para siempre. Esto es Las lo que voy a dos hacer. cosas, como decía, como dice nuestra querida Nora Suárez, Ajá. las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, las dos cosas. Yo decía, Dios mío, me voy a quedar aquí toda la vida. No puede ser, no lo acepto. Y en lo otro, bueno, Dios mío, ¿qué estoy aprendiendo aquí? Y eso era un dime con tú, porque vamos a estar Exacto. claros. Con la persona con quien tú más conversas es contigo Ah, misma. sí, definitivamente. ¿Ve? Entonces yo tenía esas conversaciones y me armaba aquellos líos y aquellos cuestionamientos y después yo misma me ubicaba. Ubícate porque tú necesitas el 15 y el último, ese cheque. Tienes que suplir esto, cubrir esta necesidad. Y bueno, y así fue. Y luego viene la salida de Venezuela. Sí, ten presente algo. Yo también voy a hacer un paréntesis aquí. Creo que lo que sucedió con Jade fue que yo no guardé luto después de salir del laboratorio. Fue muy Demasiado próximo. muy- Me dio exacto. temor quedarme sin... En uno y entraste en el otro Sí, inmediatamente. me dio temor quedarme sin mi sueldo, sin mis ganancias, sin mis beneficios y verme tan desamparada laboralmente. Yo no lloré tanto mi divorcio. Ay, perdóname, papá de mis hijos, ¿no? Perdóname, pero la verdad es que yo no lloré tanto eso como lloré mi separación del laboratorio. Para mí fue Sí. como que si me había dejado, ¿qué te puedo decir? Eso No, te fue, entiendo, para claro. mí fue una cosa muy fuerte, de verdad. Y no guardé luto, no guardé el tiempo. Me metí de una en esta otra empresa y las comparaciones fueron inevitables. Sí, por supuesto. ¿Ve? Una cosa no tenía nada que ver con la No, otra. no, pero bueno, pasó así. Sales de Venezuela. Ok. Ahí es cuando ya decides, pasa lo que pasa, el inconveniente que tuviste con tu casa, que te la querían Ajá, quitar. ujú. Si tu opción país obviamente no ayuda. No, en lo Y absoluto. sales de Venezuela, ¿para dónde? Ecuador. Para Ecuador, Me donde voy- estaba tu hija. Exacto, me voy a la ciudad de Guayaquil. Con mamá, papá Ya, y sí, esposo. sí, ya mi hermana y mi cuñado estaban viviendo hace un tiempito allá y llegamos allá con mis padres. Desde que íbamos en camino, desde que estábamos en Venezuela, yo le decía a mi esposo, no le vamos a trabajar a nadie. Vamos a ver qué hacemos. Aquí probamos, ese es un hombre que ama la cocina. Él, Ajá. sí, él ama cocinar. Sí. Y yo feliz. Claro, qué rico. Dios mío. Jules Hansel, gracias. Él también ama la cocina. Ay, qué bueno. Somos afortunadas. Sí, definitivamente. Entonces, ok. Cuando llegamos allá, el 8 de diciembre a Guayaquil, y desde la semana, luego de una semana que ya nos estábamos instalados, habíamos el alquiler del apartamento, donde van a estar mi mamá y mi papá, donde íbamos a estar nosotros, todo lo demás, empezamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, desde inmediatamente vamos a comprar una máquina para jugos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Aquello fue totalmente errado, no era por ahí lo de los jugos. Pero se llegó a hacer. Sí, claro. Llegaron a comprar las máquinas y todo. Una maquinita, no, Ok. no es la Bueno, no, Emporio, ok. una máquina, una máquina, y y no. empezamos a imprimir jugos y a embotellarlos y a llevarlos. Guayaquil, Ecuador tiene una particularidad. Creo que pasa igual en otros países de nuestra Latinoamérica, no en Venezuela. Allá toman los jugos en una bolsita, en una funda, como Sí, llaman sí. una bolsita, Sí. que en algunas partes bolsa es grosería. Entonces, ok. una fundita, Bueno, para un nosotros empaque. también utilizamos esa palabra de vez en cuando para insultar. Sí. Ok, entonces, bueno, nosotros la embotellamos, pero la embotellamos porque pensábamos que era lo correcto. Exacto. Bueno, sin embargo, no salió, se nos quedó el jugo ahí, se pudrió el jugo, Ay, Dios mío, se ¿qué jugo agrió era? de naranja, De naranja. se agrió. O sea, no hubo venta. Poquita. Muy poquita. Ajá, entonces, y sin embargo, ahí íbamos, lo que hice con Jade y con el pescado me sirvió para no tener tanta pena. Exacto. No tener tanta pena y llegarle a la gente y No ofrecer. tener pena, No. realmente. Sino es echar hacia adelante y Exacto. ofrecer, y el trato, ¿no? Sí, El trato de tú a tú con el la trato, clientela. Sí. Entonces, ok. Bueno, cuando llega como a 20 de diciembre, yo le digo, yo voy a hacer hallacas. Y hago mis hallacas. Y llamo a mi hija que trabajaba en una tienda allá en un centro comercial muy reconocido en Guayaquil. Y le digo, hija, hice hallacas. Dile a tus amigas porque hice hallacas. Ok, mamá. Ella, muchos venezolanos allá Sí. en diferentes tiendas, ella se encargó
de ser mi vocera y de regar la voz. Mi mamá está haciendo hallaca. Ok, mi hija siempre ha sido mi fan número 1. Sí, ok, y bueno, nos fuimos y se nos vendieron las hallacas. Todas. Todas, las hallacas se nos vendieron todas. Y después hizo más hallacas y yo vuelta loca haciendo hallacas y hallacas y hallacas. Y allá salía el hombre con el delivery. Ah, claro. A hacer el delivery del despacho de las hallacas. Y después le empiezan a preguntar, ¿y hace almuerzo? Y el que no las piensa, sí, por supuesto. Hago almuerzo. Claro. Ajá. Allá en Guayaquil, o la mayoría de los restaurantes populares, porque así los llaman, sí. Ellos les dicen, no recuerdo el nombre, como zonas de almuerzo, vamos a decirlo así, sí. No es exactamente eso. Es la vianda con una cuchara. Sí. Nosotros no. Y la bolsita con el jugo. Con el juguito. No, nosotros la botellita, la cuchara, el cubierto, la cuchara y el tenedor. Todo lindo, bien coqueto. Bonito. Okay. Entonces, estamos yendo a un centro comercial de verdad de alta gama y cuando llegan estos chicos que están tan bonitos, tan bien vestidos y ven que no es una cuchara, no es una bolsa que se les puede derramar, oye, ellos lo agradecieron. Claro. Y de la noche a la mañana teníamos una cantidad de muchachos jóvenes nos llamaban y y nosotros les decíamos que teníamos, porque ¿Quién es el menú? Mi hija me lo hacía yo, ahí lo acomodábamos. No, pero ¿quién decidía la comida? Entre ¿Cuál los era? dos. Entre los dos decidían Entre cuál era los el menú. dos. Él que cocinaba, yo empacaba, ahí también tallamos el carácter. ¿Sabes qué es bravo? Un matrimonio dentro de una cocina. Acuérdate que la cocina es un área donde los poderes se están luchando a ver quién ejerce el poder. Yo estoy tranquila por ese lado porque yo le cedo no, ya yo lo cedí totalmente. Y absoluto a Julia Hansel. Vaya, yo también. Amor, váyase sí, feliz. yo soy feliz también. Sí. Yo lo cedí completo. Sí. Pero entonces, en ese momento compartían. Sí, y tuvimos ahí nuestros encontronazos, limando ahí las asperezas y todo. También un poco el estrés, ¿no? Sí, de empezar un negocio. Los tiempos. El tiempo de hacer que este negocio prosperara, ¿no? Sí. Me imagino. Sí. Yo tengo una característica personal. A mí me gusta la velocidad en ciertas cosas. Ok. En ciertas cosas me gusta la velocidad. Por lo general, no me gusta esperar. Siempre yo voy a hacer una cosa y cuando veo que la gente se está tomando, dame acá, yo lo hago. Y entonces lo acomodo todo. Sí. Ay, Dios mío, hágale un tecito, señor marido. Pero eres acelerada. Sí. Eres high. Y él es todo meticuloso. Entonces yo me comía las uñas porque yo veía la hora. Y él haciendo todo su detalle. Porque es un ¿Qué signo es tu marido? Un detalle, una cuestión. ¿Qué signo es tu marido? Tú eres Piscis. Ay, yo también soy Piscis. Yo soy Acuario. ¡Ah! Bueno. entonces, okay. Y ese negocio funcionó. Ahí encontraron. Ahí estuvimos un año en un eso. Un año. Y chévere. Empezamos en un centro comercial y llegamos a tener clientelas en 3, 4 centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. Fuimos muy conocidos. ¿Y clientelas fijas? Sí, nos decían los venezolanos. ¿Y qué nombre tenía un nombre? Guau Café. ¡Wow, café! Sí, porque él siempre, él tiene una voz así como de locutor, ¿no? Okay. Entonces, cuando estábamos en la iglesia y se daba una palabra, él decía, wow. Entonces, nos decían allá los wow. Okay. Ahí vienen los wow. Entonces, le colocamos wow café. Bueno, así estuvimos. Un día mi hija tiene la ciudadanía ecuatoriana. Ajá. Mis hijos tienen la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, cuando estamos allá, le dicen a mi hija... ella dice, voy a sacarme un carro, me voy a sacar un carro, mamá, pedí un crédito, la evaluaron, ella tenía un buen trabajo en ese momento y mira, perfecto, yo misma la acompañé a ver los carros, cuál iba a adquirir. Un día se va a la peluquería a arreglarse su cabello y alguien que le está lavando el cabello le dice, ¿tú eres cristiana? Sí. Ok. Bueno, mi hija se sentó, se está arreglando su cabello y le dice, mira, no puedo dejar de decirte esto me está inquietando, esto viene de parte de Dios, no te conozco, pero el Señor te dice, así le dijo esta persona, se lo agradezco, le dijo, invierte en el negocio de tu mamá. ¡Ah! Sí, porque... Pero de la nada sin saber lo que tú estabas haciendo. Sin saberlo, porque eso te va a traer bendición. Dios te va a abrir puertas si tú inviertes en el negocio de tu mamá. Ese dinero gástalo con tu mamá.
Yo, de verdad, no tengo ni idea. A todas estas sí te digo, creo en la visualización, creo en el poder de la visualización. La palabra de Dios dice, que tal piensa el hombre y tal es. Y él dice, escribe la visión y correré tras ella. Es decir, Dios, ahí está, en el manual de vida está todo bien especificado. Lo que pasa es que a veces está empañado por la religiosidad y no vemos claramente lo que está diciendo allí. Ok. Entonces, yo recuerdo que yo pasaba de donde yo vivía, nosotros vivíamos en una avenida que se llama José María Egas, y desde donde vivíamos hasta donde quedaba para agarrar el autobús, era una zona que iba aumentando de nivel. Vamos a decir, aquí los negocios más sencillos, los de término medio, vamos a decir, hasta el área donde estaba la avenida principal, que serán unas cosas hermosas. Okay. Y yo los veía y yo le decía a él, aquí vamos a tener un restaurante. Aquí vamos a tener un restaurante. Mira, mi restaurante va a ser así, iba a tener este color, iba a tener esto, iba a tener aquello. Y yo siempre decía, Señor, gracias, porque ahí va a estar mi restaurante. Y él decía que él dice que yo soy una loca, y yo, bueno, de psicólogo y locos todos tenemos un poco. Y yo decía, sí, yo voy a tener mi restaurante. Dios dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Ahí va a estar mi restaurante. Y ahí estuvo. Y allí estuvo. Yo conseguí un local allí y lo pinté con los colores que yo sabía que los quería. Hay una famosa cafetería en Guayaquil y me encantaban esos colores. Okay. Y los agarré, los copié, esos colores hermosos, el verde con el beige. Okay. Y me encantaban esos colores con el color chocolate. Y se llamaba Wow Café. Wow. Y mira, tuvimos un año allá, fue maravilloso. Sí. Abríamos a las 8 y cerrábamos a veces a las 10 de la noche, llegábamos cansadísimos. Y la gente feliz iba. Sí, o sea, fuimos muy, de verdad hubo mucha receptividad. Hicimos muchas amistades que hasta el sol de hoy las mantenemos. Qué lindo. De gente de Ecuador y gente de Venezuela. Saludos a todos si me están viendo. Yo quiero mucho a la gente ecuatoriana. Bárbara fue concebida en Guayaquil. Jul protagonizó allá y yo en una visita me vine, como decimos los venezolanos, con el tigrito en el tanque. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sientes tú? Ya me hablaste de la visualización, pero ¿qué sentiste cuando ya abriste la puerta de tu restaurante como tú lo habías soñado, como lo habías visualizado? ¿Y qué necesitaste para llegar allí? Porque una cosa, sí, lo podemos visualizar, lo podemos decretar, está la fe, pero yo siento que se necesitan más factores. Por supuesto, la fe sin obra es fe muerta. Gracias. La fe sin obra es fe muerta. Sí, totalmente. Para llegar allí, para abrir esa puerta. Tú no te puedes colocar en una hamaca y esperar que te caiga la bendición así, ¡plá! No, vale, Dios tiene que verte que tú estás creyendo y la acción es la gasolina, el motor de esa fe que tú tienes en la mente y que ha bajado al corazón, pero la acción la va a poner en marcha. Mira, es que Dios va a decir, ok, vas a escribir un libro, perfecto, pero empieza a escribirlo pues. Empieza a averiguar cómo hacer el copyright, empieza a averiguar cómo llegar a comercializarlo, empieza a hacerlo. Entonces, si tienes ese sueño, si tenemos un sueño, tenemos que alimentarlo, pero también tenemos que accionar para alcanzarlo. No es alimentarlo solo de palabras. No, señor. Hay que tener acción. ¿Y tú tuviste esa acción? Sí, yo siempre veía, no paraste de hacer averiguando y compramos equipos con lo que cuando mi hija me dijo de una, le dije, bueno, hija, vamos, le damos. Mira, trabajamos como no tienes idea. Es difícil la parte de la economía ya, sobre todo para el inmigrante, porque tú sabes que implica una serie de compromisos, de pagos, que a veces entonces había que alquilar, se alquilaba el local, alquilábamos el apartamento donde vivíamos, sí, pagábamos el crédito al banco, los insumos para el día a día, una serie de cosas que teníamos que cubrir y que gracias a Dios durante el año que estuvimos lo cubrimos. Claro. ¿Qué más hice aparte de creer y soñar? Y de visualizarlo? Yo siempre buscaba, yo siempre preguntaba. Yo decía, ¿será que este localcito lo estarán alquilando? ¿Será que si uno se puede meter y uno les dice, mira, yo lo trabajo, yo te lo pago? O sea, siempre estuvimos como que en ese buscar. Exacto. Y cuando mi hija me trae la propuesta, bueno, ahí fue la cristalización. ¿Hubo de esos días en donde uno se rinde
donde uno dice, ¿por qué no quiero estar aquí? Sí, Es por mejor, supuesto. ¿qué tal que si otra alternativa? ¿Qué tal si desde que llegaste dijiste que la opción de tener un jefe no era opción, Ujú. pero no hubo de repente una duda y decir, ay, sí, déjame buscarme un trabajo con horario, con un 15 y último fijo? Ok. ¿Entraron esas dudas? En ese momento, a nivel político, los venezolanos que habíamos entrado durante ese tiempo al país no contábamos con el beneficio de la documentación migratoria para poder trabajar de una manera regular. Ok. Entonces, esa no era una opción en ese momento para mí, porque si yo trabajaba en negro, me iba a estar muy por debajo del sueldo mínimo que pagaban. ¿Qué pagaban ellos? Porque lamentablemente pasa que se aprovechan Por supuesto, de de que la no tienes necesidad de que no documento, tienes los entonces documentos. no te quieren pagar de acuerdo a tu función, sino al beneficio de ellos. Entonces, esa no era una opción para mí. Las condiciones no se dieron y esa fue una de las razones por la cual yo me fui de Guayaquil, porque en ese momento no estaba aperturada la oportunidad de nosotros regular nuestro estatus migratorio Pero allí, tenías tu restaurante. porque estaba a nombre de mi hija. Oh, perfecto, claro. Sí, Ok. nosotros le trabajábamos como si le trabajáramos a ella. Era Exacto. nuestro, obviamente ella lo sabía que era nuestro, Sí. pero toda la documentación, todo Todo estaba a bajo el nombre nombre de de tu ella. hija. Sí, señor. Entonces tuviste un año Sí, feliz. sí. Comienza en esa etapa ya finalizando para venirnos para acá, un fenómeno triste que se ha repetido en muchos países de Latinoamérica, que es que empezaron a pedir vacunas a los dueños de locales. ¿Cómo vacunas? Llegaban los delincuentes y te decían, usted me da tanto Oh, esas vacunas. esas vacunas. Claro, es el soborno. El soborno, la Empieza extorsión. la extorsión. La extorsión, exactamente. ¿Y les pasó a ustedes? No nos pasó directamente, pero ya estaban, porque ellos venían así como de este sector, vamos luego a este sector y llegaron cerquita. Entonces fue un momento de verdad crítico, vivíamos como que un poco nerviosos. Asustados, claro. No asustados porque... pero sí había esa inquietud, sí había esa inquietud. Entonces fue cuando tomamos la decisión, ya mi hijo estaba aquí y nos dice, vénganse. Ya, tú estabas aquí en Dallas, Ajá. en Dallas, Texas. Ajá. Y mi hijo me dice, vente mamá, vénganse, porque ustedes aquí les van a echar pierna, yo te conozco, yo sé cómo van a hacer las cosas, vénganse mami, vénganse. Entonces... ¿Y deciden, cierra el restaurante o se queda tu hija con el restaurante? No, nosotros cerramos todo, cerramos, vendimos, mira, eso fue no solamente el restaurante, el trabajo de la visita médica se dio así también. Yo recuerdo que yo cuando voy a hacer me estoy devolviendo, No, ¿verdad? Claro, claro. Me devuelvo. Cuando me estaba divorciando, que yo decía, yo necesito un trabajo que me genere espacio mental y de todo físico para poder drenar y poder ver un cambio. Oye, sería buenísimo la visita médica. Pasaron 3 días y el que era mi cuñado me llama y me dice, mira, hay una plaza con un laboratorio así, asado. ¿Estás interesada? Yo no le había dicho. Creo que sí le dije, porque él trabajaba con un laboratorio y le dije, mira, si hay una oportunidad me avisa. Claro. Y me avisó. Y a los 3 días se dio mi trabajo. Me entrevistaron por teléfono, el gerente de la zona centro-occidental me entrevistó. Al parecer le gusté como el perfil y de una me contrataron. Bueno, al parecer no, le gustaste porque te contrataron. Sí, y gracias a Dios fue de verdad una bendición. Y bueno, me pasó con el restaurante y me ha pasado con otras cosas siempre. Que las hablas, que las visualizas, las quieres y te llegan. Sí, yo soy de ese creyente. ¿Pero por qué? Alirio dice que Dios me tiene consentida. La tiene consentida Dios. Dice a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Dice que Dios me tiene consentida. Pero qué maravilla, qué lindo. Sí, incluso esto aquí fue dado así porque yo le decía, Señor, yo sé que tú me estás tratando la paciencia, pero yo necesito, tú sabes, cómo hago para proyectar mi propuesta, el libro, las redes sociales. Ay, Dios mío, ayúdame, dale, yo sé que viene algo por allí. Voy a llamar.
Y así fue. ¡Ah, qué belleza! Y así fue. Mira, Entonces qué yo dije, no, belleza. yo sé que estos puentes de incidencia son una bendición. Vamos a hablar del libro porque ya lo mencionó, pero hacemos una pausa Sí. ahí cuando llegas a este país. Ok. Miren esta belleza, infiltrada, el nombre. Infiltrada, el despertar a nuestra identidad divina, rompiendo cadenas mentales. Rompiendo cadenas mentales. Ujú. Qué importante esa frase, Dios mío. Sí, Porque sí, sí, nos ponemos muchos limitantes. sí, total. Somos nuestros principales saboteadores. Totalmente. Y alimentamos ese sabotaje y yo no sé por qué. Y lo alimentamos de Y- manera inconsciente, Sí, que es lo más fuerte. qué belleza. Pero yo quería leer algo que a mí me soplaron Oh, acá. Me voy a colocar los lentes. En este mundo donde las creencias limitantes y las estructuras religiosas a menudo nos encadenan a un camino predefinido, Jocelyn nos invita a un viaje de autodescubrimiento y transformación. En Infiltrada nos revela el poder que reside en cada uno de nosotros para liberarnos de las cadenas de la religiosidad y abrazar la verdadera esencia de nuestro ser. sí. Wow. Qué cosa tan bonita. Antes de regresar a tu llegada acá, yo necesito que tú me aclares, porque desde que vi el libro me da mucha curiosidad, el nombre. Ok. Infiltrada. Ok. ¿Dónde pueden conseguir este libro, por cierto? Por Amazon. En Amazon. Sí, Amazon KDP, Amazon pueden colocar Está- Infiltrada, Jocelyn Medina. Está en Amazon. Ujú. Miren la portada, qué bella. El nombre me encanta, pero ya me vas a explicar para que me encante aún más. Ok. Está en Amazon, ya lo saben. De todas Sí. maneras, aquí se lo vamos a escribir. Por Instagram me pueden conseguir como Jocelyn Medina Romero, por Facebook también como Jocelyn Medina Romero y por TikTok estoy como Jocelyn Medina R. De todas maneras, aquí se los vamos a dejar todos por escrito para que la sigan. Sí, Infiltrada. sí, Infiltrada. ¿Por qué rapidito? Ok, rapidito. No existe el rapidito. Ok, bueno, hace bastantes años, bueno, Ajá. bastantes no tampoco, creo que como 8 o 7 años, exactamente no tengo la fecha, estando en la iglesia en la cual ya yo casada con mi esposo. Pero esto fue estábamos- aquí. No, en Venezuela, Eso fue en Venezuela. la ciudad de Punto Fijo. Ok. Estábamos en la iglesia y la pastora, saludo a mi pastora, ella es una mujer totalmente inusual. Ve, y le doy gracias porque creo que era la persona perfecta para llevarme a ese nivel. Ok. Y ella nos dice, no, yo quiero compartir este fin de semana con ustedes, pero eso sí, no voy a predicar, no quiero predicadera, quiero es que nos conozcamos, quiero compartir, quiero saber de ustedes, conocerlos, intimar más con ustedes son mis hijos espirituales, tal. Vámonos un fin de semana. En Paraguaná hay muchas casas de campo Sí. y vámonos a una casa de campo. Y dicen dos amigas, dos hermanas de la fe allá en la iglesia, dice, ellas están hablando y yo estoy ahí, no estoy de curiosa, estaba allí sentada, cerquita de ellas. Y ellas dicen, vamos a llevar música cristiana. Y vengo yo, volteo así de una vez y digo, ¿cómo? No vale, vamos a llevar una salsita, un merenguito, una gaitica. Entonces, ay, no, hermana, ¿cómo va a decir usted eso? Y yo le digo, ustedes sí son pa' jugar. Les dije yo, entonces vienen y me dijeron, usted no tiene filtro, ¿verdad? Y yo le digo, no, yo lo que estoy aquí es infiltrada. Porque realmente, a pesar de todos los años que he estado en la iglesia Ajá. y sigo amando la iglesia, me refiero a la congregación, Sí. porque la iglesia eres tú y soy yo, Ok. ¿ok? No es un templo físico, somos nosotros. Somos nosotros. Sí, señora. Entonces, a pesar de eso, yo no logré encajar traté de hacerlo. Ok. Luché con eso, traté de entrar en ese modelo estándar del evangélico que conocemos. Ok. Y siempre no salía mi yo,
Entonces yo decía, Señor, tú me hiciste así. Claro, tú no puedes renunciar así a tu esencia, a quién eres tú, ¿no? Y claro que está que tú dejas de ser yo en esa parte que no se parece a Dios. Exactamente. Por ejemplo, yo tuve que tratar con mi carácter. Siempre fui muy... ¿cómo es que se dice? Reaccionaba, era muy reactiva. Muy reactiva. Por ese mismo aceleramiento mío. Okay. A mí me decían, ¿qué pasa? Y que pases para pelear. Decía yo, ¿qué pasa para pelear? Entonces, ya no le voy a decir qué pasa. Entonces, no, esa era la otra yo. Esa era la otra, Ajá. ok. Entonces, no encajaba. Entonces yo decía, pero bendito sea Dios, ¿por qué tenemos que ser todos igualitos? Esto parece un clon, unos clones. Somos cada uno con una huella digital diferente y cada uno con nuestra esencia. Dios así los quiso. Porque mi hijo no se parece en lo absoluto. Tiene cosas de su hermana y su hermana cosas de su hermano, pero son totalmente diferentes, con personalidades diferentes. Y yo los amo a morir, a los dos con sus diferencias y sus esencias. Y lo mismo pasa con Dios. Pero ¿qué pasa? La religiosidad, el sistema religioso te encajona, como nos pasa con el sistema educativo, que ahí te hablo con lo de los niños. Sí. Preparamos gentes para que sean empleados que hagan rico a unos pocos. A otros, sí. Y no formamos gente para el pluralismo, para la creatividad, para la esencia de desarrollar la capacidad de lograr alcanzar sus sueños, para que sueñen y sean creadores. Y sean creadores. Y sean creadores, porque si tenemos la esencia del creador, es decir, que yo también puedo crear. Exacto. Desde el ámbito de creer en Él que está en mí. Entonces, de ahí se trata parte de mi libro. ¡Qué belleza! De la experiencia que fueron esos 10 años en la iglesia evangélica en Punto Fijo, de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas, de todo lo que hablo ahí, aunque suene crítico, fueron cosas que yo misma practiqué, errores de forma que no representaban el fondo de lo que es Dios. ¿Qué te lleva a escribir Infiltrada? Yo siempre he escrito, más nunca había publicado. Yo siempre escribía, desde pequeña escribía. Entonces yo escribía lo que me gustaba, lo que no me gustaba, con lo que estaba de acuerdo, con lo que no estaba de acuerdo, con sueños que tenía. Estoy totalmente convencida porque lo dice la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Desde el Génesis, Dios le habló a su creación, fue a través de los sueños. Es uno de los lenguajes, es el celular que usa Dios para comunicarse con nosotros. Ok. Así que no subestimen los sueños. ¡Ay, Dios mío! Que ya voy a estar pila con los sueños. Sí, señor. Sí, señor. Y si puedes tener una libretita al lado, anótalo. Claro que sí, claro que sí. Son códigos. ¿Ve? La creación está viva, está plena en todas partes. ¿Ve? Y es maravillosa. Pero escribes de siempre, te gusta, bueno, obviamente tienes la creatividad desde chiquita, pero ¿qué te lleva a ser infiltrada? A querer dar este mensaje, a querer romper un poco con... Sí, con el status quo. Con el status quo religioso. Okay. Porque como encajonamos a través de un modelo, como que si fuera una pieza de rompecabezas, que nada más tiene que tener este molde. Cuando llega una persona, llega con una necesidad a las iglesias, porque así es que la mayoría llega por una necesidad o llega porque lo fue invitado, pero particularmente llega o por un problema o por una necesidad física, una necesidad económica, familiar, algún quiebre. En lo que esta persona empieza a escuchar la palabra y empieza a redarguir esa palabra a su alma y su corazón, está muy bien. Empieza una relación del creyente con el Creador. Pero ¿qué pasa? El sistema ve un potencial. Oye, mira, esta Scarlett está muy bien para ser líder, para hacer esto. Y empieza a ver tus dones, porque dones tenemos todos. Entonces empieza a ver tus dones y empieza, mira, tú debes estar en el equipo de mujeres o en el equipo de intercesión o el equipo tal. Entonces, el problema no es ese, porque eso está bien. Porque trabajar para la obra del Señor está muy bien. El problema es lo que sucede en el interín de eso. Y es que inmediatamente nos ponemos máscaras. Y el problema por el cual yo llegué a la iglesia tiene que ser escondido. Y eso no es que me lo dicen. Yo quiero aclarar aquí que ningún pastor dice tú tienes que esconder tu problema. Somos nosotros, producto del sistema.
se nos transforma de tal forma que ya yo no puedo decir que tengo un problema con mis hijos. Porque si no, decir, Dios mío, la líder tiene un problema con los ¿En qué hijos. momento? Como que si es que no somos seres humanos. Exacto. Entonces ponemos en una palestra a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque los que llegamos empezamos a poner la vista en los hombres de Dios. Y nosotros tenemos que poner la vista en el Dios del hombre. ¿Ves? Ok. Mi mejor amigo, te amo, mi mejor amigo desde que yo estaba chiquita, es un hombre maravilloso, un profesional con todas sus letras. Son dos grandes amigos míos, ellos son hermanos, los quiero, los amo, son mis vecinos de mi casa materna. Uno de ellos se vino a los Estados Unidos, un profesional del diseño. Aquí conoció a su esposo. Ok. Y yo vine, dejé de llamarlo, dejé de buscarlo, porque no sabía, pensé a mí nadie me lo dijo, yo y mis creencias limitantes, mis techos mentales, creían que la homosexualidad es una gripe que se pega. Y cuando desperté mi conciencia a entender que Dios le sopló aliento de vida a todos, sin excepción, sí, lo primero que hice fue llamarlo y pedirle perdón y decirle que lo amaba y lo extrañaba como una loca. ¡Qué bonito! ¿Ves? Entonces este es un mensaje para todos aquellos que creen que no son merecedores de la gracia de Dios. Tú no tienes que hacer nada, tú tienes que ser hijo, tener identidad de hijo y buscar al Creador, porque Él ya hizo todo por ti. Él no te pone condiciones, Él no te dice tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. El proceso de transformación la va a dar Dios contigo. Es una cosa entre Dios y tú. Exacto. Yo no me tengo que meter en ese problema. Yo te tengo que dar el mensaje. El problema es que yo, como el hombre de Dios, Ajá. pretendo, no, mira, tú no te tienes que juntar con esto, tú tienes que dejar de hacer esto, tú te tienes que empezar a vestir así, tú te tienes que, no, ya va, un momentico, ni muy calvo ni con dos pelucas. Claro. Todo tiene que llevar un paso a paso, todo tiene que ser un proceso. Yo nada más tengo que dar el mensaje. Dios nos llama a nosotros vasos. Esto es un vaso. Uh-huh. Esto es un vaso limpio. Si ellos me hubiesen dado un vaso sucio, yo no bebo esta agua. Claro. Somos vasos, los instrumentos, pero el agua que quita la sed es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el ser humano siga poniendo los ojos en los hombres de Dios y que sea el hombre de Dios el que siga dándole el agua, van a ser unos deshidratados espirituales. Ok. En cambio, cuando tenemos claro que tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, que tienes fallas, virtudes, falencias, situaciones por las cuales estás pasando, yo voy a poder tener la misericordia de verte desde ese ámbito y ya no te voy a criticar, ni te voy a enaltecer, ni te voy a criticar, porque estoy clara que eres un ser humano como yo, Exacto. con virtudes y con defectos. Y voy a estar clara que tú eres el mensajero, más nada. Y que eres mi hermano en Cristo. No es que porque tú tengas un título en la iglesia, tú estás más cerquita de Dios que yo. No, señor. No, señor. Porque la hija mía es abogado y mi hijo todavía no se ha graduado. Pero mi hija no es más hija mía que mi hijo pequeño. Los dos son mis hijos. Así pasa. ¡Ay, qué bella Este mensaje es para todos ellos. ¡Oh, my God, qué bonito! Sí. Y esto lo vamos a encontrar acá. Sí. ¿Este es el primer libro que tú escribes, Jocelyn? Sí. Es el primero de muchos. El primero de muchos. Ay, Con el favor, así va a ser. Sí, señor. ¡Qué belleza! Aquí en Estados Unidos llegas con tu esposo, encuentras a tu hijo. No llegó sola, esa es otra historia. ¡El Señor se quedó! Sí, porque él no tenía visa. Okay. Y yo vine pidiendo asilo. Entonces, y tú viniste, ok. Pero así mismo, como te he dicho, empecé, bueno, Señor, tú me abres puerta y me pones la persona para pedir a mi esposo por paro humanitario. Y así fue. Y así fue. Se tardó 10 meses. Esos 10 meses yo solita aquí. Escribí, Lo terminé. Tenías que estar sola. Tenía que estar sola, definitivamente sí, así era. Para hacer Sí. esto. Sí, Qué belleza. Sí. Y empecé a escribir el segundo en ese momento y ya ahorita lo terminé. ¿Puedo dar el nombre? Pero bueno, claro, o sea, estás escribiendo el segundo ahorita. No lo terminé, pero no puede salir todavía por este. Ok. ¿Y cómo se llama así? Sí, claro. Limpié baños, ahora limpio mentes. Sí, limpié baños, ahora limpio mentes.
¡Qué bella! Porque sabes que había... Porque ese es el trabajo que estás haciendo acá, o que, ¿qué trabajo llegaste cuando... Ay, perdón. ¿Qué trabajo hiciste cuando llegaste aquí a Estados Unidos? Mira, empecé a limpiar casas con una empresa de una gente maravillosa que le dijeron a mi hijo, cuando tu mamá esté aquí, si quieres trabajar con nosotros, aquí tienes las puertas abiertas. Y gracias a que ya había sido procesado ese ego, no tuve ningún inconveniente de hacerlo. No. Y empecé a trabajar aquí. Es que cuando uno, como tú dices, procesa el ego, cuando Ajá. uno lo calma, Ajá. lo doma. Sí, lo doma, porque hay Todo que fluye. dominarlo. Sí, no hay que dominarlo. Eso que ya yo no soy egocéntrica, No. olvídate. Eso Eso hay que está dominarlo. allí, eso es lo que está ahí. Puedes fluir en cualquier agua. O sea, Exacto. ya no pasa nada. Sí, señor. Y eso es maravilloso porque uno aprende, uno crece, uno se nutre en donde uno se meta. Obviamente depende, siento yo, la actitud que tú tomes ante las vicisitudes que se te presenten en la vida. Así es. Y entonces tú pasaste por tu proceso de limpiar las casas de los demás. Sí, todavía estoy en ese proceso. Todavía estás allí. Sí, señor. Todavía trabajas limpiando casas. Sí, porque yo estoy con mi proyecto, pero no he dejado porque yo tengo responsabilidades. Claro. Y yo estoy creyendo en esto. Es como le dije a la productora del programa, yo le dije, mira, hay un inconveniente que yo diga que yo todavía no he capitalizado esto. No. Porque yo me veo ahí, pero yo estoy en el inicio. Pero claro. Yo en mi mente estoy ya ahí, y yo posicionada. Yo espero ser con héroes un puente, un vehículo un para puente que de tú incidencia. llegues ahí. Sí, señor, estoy convencida que es así. La idea. Mi amor, tú has logrado algo maravilloso. Y ese segundo libro con ese nombre espectacular. Sí. Vamos a repetirlo. Infiltrada, por Jocelyn Medina. Lo pueden encontrar en Amazon. Se los pongo aquí, se los pongo aquí y se los pongo aquí. Ajá. Aquí les voy a... Se ríen de mí, yo sé. En Amazon, ya saben, lo pueden encontrar. Ya la escucharon. Hablas de una manera tan bella, tan increíble, de una manera que nutre el alma. Qué bonito, te felicito. Debo preguntarte, Okay. Viendo tu vida y todo este recorrido que te ha tocado vivir, ¿cuál es ese superpoder al ser heroína de tu historia? Y eres heroína, porque mira qué belleza, lo que hasta dónde has llegado y lo que te falta, obviamente. ¿Cuál es ese superpoder que sientes que siempre estuvo contigo, ha estado contigo, está y estará para seguir tu camino? Creer profundamente, primeramente en Dios y en mí. Porque la palabra de Dios dice que amemos a Dios como lo más grande, pero que nos amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo para amar a los demás tengo que amarme a mí misma. Y el superpoder es creer en Dios y creer en mí. Porque si Dios vive en mí, cuando yo me propongo algo, yo estoy convencida que tengo un respaldo aún mayor, que es el que todo lo puede. Sí. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, Dios mío, qué bello! Sí. ¡Qué bonito! Sí. Jocelyn, gracias. Gracias, de verdad. Gracias por compartir esta historia tan hermosa, tan honesta. Porque el atreverte a hablar del ego es algo que todos nosotros debemos aprender a hacerlo. Y el hablar de la fe, de creer. Sí. Porque sí se puede. Sí, claro. Porque cuando creemos los milagros ocurren. Claro, para el que cree todo es posible. Todo es posible. Y no me quisiera ir sin antes decirles algo. Por favor. Sí. Nosotros tenemos un poder sobrenatural en la palabra. Y cuando digo la palabra es cualquier palabra que soltemos. Nosotros los venezolanos, como te digo, inflamamos la rueda de la creación cuando nosotros decíamos Venezuela se la llevó el que la trajo. Éramos felices y no creíamos. Entonces, desde la trinchera que tú estés, desde el lugar donde tú estés, ten el temor de lo que vayas a decir y de lo que vayas a pensar. O sea, que no seamos tan ligeros a la hora de soltar una palabra, sino que pensemos. Dilo acá para que... Sí, que pensemos, que tengamos la inteligencia emocional y la sabiduría, y el que no la tenga que la pida, porque dice que el que quiera más sabiduría la pida a Dios que Él la dará. Y para saber
que tenemos el poder de la vida y de la muerte en la boca y que cada pensamiento cuenta como una palabra dicha. ¿Por qué? Porque el pensamiento es la materia prima para dar vida al propósito. Pero, y como dice la palabra, para el que cree todo es posible, pero creemos que nada más es para lo bueno. Si yo creo en lo malo, eso también me va a venir. Entonces tenemos que ser responsables y dejar de ser víctimas. ¡Ay, me encanta! Por favor, dejar de ser víctimas. Y seamos responsables. Qué importante de lo que eso. pensamos y de lo que hablamos. Sí, gracias por ese mensaje maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias, Jocelyn. Ha sido un placer Dios mío, enorme tenerte aquí. Gracias por compartir esta historia maravillosa. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Felices de haberte tenido y estoy segura de que toda la gente que ha escuchado este episodio con Jocelyn Medina debe estar teniendo en este momento varios pensamientos. Primero, debo creer en mí. Luego, dejar de ser víctima. Y la palabra, ese poder. Sí, señor. Y Dios. Sí, señor. Siempre Dios. Sí, señor. Totalmente. 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 Gracias, mamacita Muchísimas hermosa. Gracias. Mucho éxito, muchas bendiciones. ¡Ah! Pellizquito para ti, felicidad para mí. Y a ustedes, gracias por seguir con nosotros aquí en Héroes y escuchar estas historias maravillosas que nos inspiran, que nos motivan, que nos mueven a creer, a saber, a tener la certeza de que sí se puede, los sueños sí se pueden hacer realidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, también síganos a nosotros en nuestras redes sociales, Hispano TV, igualmente en YouTube y muchas bendiciones.